la asistencia en este día, que no es un día de los habituales de actividad de cauce, es un miércoles, cuando la mayor parte de nuestra actividad pues la hacemos de viernes. Pero en este caso contamos con una presencia extraordinaria, como es la del profesor Jean-François Botrel. Perdone la pronunciación. No, perfecto. Es una lengua muy difícil. Jean-François Botrel es uno de los autores del libro que hoy se va a presentar aquí, Leopoldo Alas Clarín, la regenta y el obispo, junto con el profesor Iván Lesor. Iván Lesor. Sí, eso es. Bueno, yo no les voy a decir gran cosa porque afortunadamente contamos también con Ricardo Labra, al que todos conocemos, y con Enrique del Teso, que también es un habitual, y siempre podemos contar con ellos además. Así que yo me siento y te doy la palabra, Enrique. Muchas gracias. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues nada, buenas noches. Muchísimo gusto de estar aquí. La verdad es que estar en la Casa de la Huelga es lo más parecido que a recibir un abrazo de alguien. Es un sitio acogedor y un sitio en el que siempre se está a gusto. Y más para presentar algo como lo que tenemos hoy entre manos. Este libro de Clarín, la regenta y el obispo, digamos que tiene un exterior y un interior. En el exterior tenemos pues la historia de Clarín. Sabemos que Clarín fue, ya lo dijimos varias veces en este foro a propósito del libro de Ricardo Labra, fue un personaje olvidado, pero hay un doble olvido. Está por un lado el olvido que durante muchísimo tiempo hubo de Clarín y de la regenta, y el olvido del olvido, que no solamente se trata de sacar del olvido a la regenta, sino no olvidar, porque hay mucho que aprender de este olvido de Clarín. ¿Por qué Clarín en su momento fue olvidado? Pues este libro termina al final con una frase que me gusta por lo sencilla que es y lo clara que es. Dice que este libro es la historia de un odio. ¿Por qué se olvidó a Clarín? Porque no es porque fuera odiado, sino porque fue odiado por la persona adecuada. Hasta para odiar hay que ser la persona adecuada. Si yo ahora cogiera aquí al azar, por ejemplo, a Kiko y ay, se me olvidó tu nombre. Siempre te lo pregunto. A Kiko y Fernanda, y yo dijera, os declaro marido y mujer, la teoría de actos de habla diría que acabo de realizar un acto infortunado. ¿Por qué? Porque en la Casa de la Huelga no es lugar donde nadie pueda quedar casado, y porque yo no soy la persona adecuada para que nadie quede casado. El odio siempre tiene el componente de animadversión y deseo de mal, y no todo el mundo es el adecuado para odiar. El obispo, al que se alude en el título, es de esas personas cuyo odio, una de esas personas adecuadas para odiar, para inocular un odio que llegó hasta el fusilamiento del hijo de Clarín en este episodio pues tan grotesco y tan trágico. ¿Por qué el odio? Yo intento pensar en los enemigos exteriores y los interiores. Yo soy lingüista, me dedico a la lingüística. Entonces podría alguien decirme, la lingüística es un cuento. El Estado debería retirar todos vuestros sueldos, todo el dinero que se gasta en esto. Muy bien, este es un enemigo exterior. Pero puede ocurrir que alguien que sea lingüista, desde dentro, me diga que mi obra es un cuento, que soy un farsante y que me desnude. Entonces, ante esto, solo puedo odiar. No tengo otra forma de defensa que el odio. Clarín, cuando nació Clarín, Marx y Engels ya habían publicado el Manifiesto Comunista. Y cuando se publicó La Regenta, poco antes, ya se había publicado El Capital. Es decir, ya existía movimiento revolucionario en el sentido que esta expresión tuvo en el siglo XX. Entonces, Clarín podría haber sido un revolucionario, podría ser un enemigo exterior, el que defenderse, pero no era eso. Clarín era creyente. No tenía un fusil en la mano,
Entonces, claro, cuando tienes a alguien que desde dentro desnuda tu hipocresía, te escribe, te dice que podrían reconocer del cristianismo, del catolicismo, los primeros cristianos en este sarao que tenéis aquí. Cuando alguien te desnuda de esa manera, solo puedes odiarlo. Y en el odio a Clarín, en ese odio, tenemos dos cosas que nos importan. Una, que es lo que nos acerca a una obra cumbre de belleza y de arte. Y otra, la que nos acerca a España. Porque el episodio de Clarín trasciende mucho lo que es el episodio de Clarín. Nos muestra mucho de una fibra que en España existió siempre. El material del odio viene en España históricamente dado también con el de oscurantismo, lo estamos viendo ahora mismo. Ahora mismo hay ingenieros del odio que están traficando con esa emoción, y uno de sus componentes es lo que ahora se llama negacionismo. El conocimiento siempre fue enemigo de la España reaccionaria, y el negacionismo, el oscurantismo, en todas sus variantes, es siempre muy fácil de cultivar. En cualquier aquí y ahora en el que estemos, solo podemos demostrar una parte mínima de las cosas que sabemos. Yo aquí puedo demostrar que tengo articulaciones, porque puedo hacer así, pero no puedo demostrar que la Tierra es redonda. Lo único que puedo hacer es decir que lo leí, que lo vi en documentales. Y el negacionismo, el oscurantismo, consiste precisamente en negar la validez de los canales de conocimiento, porque el odio y el embrutecimiento tienen, digamos, es la materia prima con la que ciertas ideologías hacen fortuna. Y todo esto se ve palmario en Clarín. Clarín debía ser una persona incómoda, debía ser puñetero, es decir, debía ser un personaje pinchoso, como un alfiler, muy certero, una persona de conocimiento, una persona de razonamiento. Y además, como digo, no era un enemigo exterior, es que venía desde dentro, te desnuda. Entonces, de ahí viene, por esa razón, existe este odio, y este odio condujo a ese olvido tan difícil de explicar sobre la obra de Clarín. Pero luego, como digo, a ese olvido se añade el olvido del olvido, porque ahora mismo el olvido cayó por donde era más necesario y urgente que cayera, que era por la regenta y por la obra de Clarín. Pero es que no debemos olvidarnos de cómo fue olvidado y de por qué fue olvidado, porque está muy vivo ese tipo de actitud. Lo estamos viendo ahora mismo, que están volviendo ciertas actitudes muy oscuras de las que Europa tiene recuerdo, y entonces vamos a decir que es un elemento que no debemos olvidar. La obra que tenemos aquí, por eso digo que tiene un exterior, como la anterior de Ricardo Labra, son obras que por la investigación, por el tono abierto a cualquier público, por la forma didáctica y amena en la que está explicado, están ayudando a que no nos olvidemos del olvido. Por eso digo que esta es una obra que es un eslabón dentro de una cadena. Y esta obra tiene también un interior. La obra, digamos, es encantadora. O sea, es un relato. Un relato tiene que tener personaje, tiene que tener tiempo, tiene que tener acción, suspense, y está así narrada. Clarín es un personaje en este libro. Y quienes escriben el libro y ponen palabras de Clarín saben muy bien lo que Clarín podía decir y no decir, y por lo tanto no tiene nada de fabulación. Y entonces aparece el personaje de Clarín pues caminando entre la nieve, entrando en la catedral, ese pequeño arrebato religioso en momentos solemnes, el Clarín que tenía a Pauline en los brazos, el Clarín familiar. Tiene unos pasajes muy, muy bellos con los amigos liberales, Aniceto Sela y compañía, y me gusta mucho la imagen que pone que a medida que avanza la conversación, describen la conversación como ascuas que van quedando y que van como tejiendo una especie de unión entre esos amigos. El Clarín ansioso por la regenta, por la recepción febril con ella. Todo esto va acompañado, como digo, de un pulso argumental, de un suspense. La regenta, por un lado, de repente aparece el obispo tronando con aquella pastoral. La tensión que hay alrededor, las pasiones que se cruzan ahí, porque está todo muy, muy bien contextualizado. No es que sea del obispo, es que es el obispo, es el cacique de Villaviciosa,
es la España reaccionaria, toda esta malla está en un libro relativamente no, pequeñito, todo muy bien puesto y se lee todo como una novela, porque tengo que decir, no sé quién de los dos es el artista o los dos, pero la prosa es deliciosa, por momentos tiene el punto justo de estilismo para tener tacto literario en la boca sin que digamos, sin poetizar, lo que no tiene por qué ser poético. Y entonces, en lo que se enfoca el libro, la historia que nos cuenta este libro, es exactamente la historia del nacimiento y nudo del odio de Martínez Vigil. Un odio que luego sabemos hacia dónde condujo, pero yo diría que además el acercamiento tan humano y tan polifacético al personaje de Clarín subraya un poco la tragedia de lo que sabemos que sucedió después. Y luego también me llama la atención que el propio personaje de Martínez Vigil tiene, no sé, algo misterioso. Quiero decir, es un personaje como transversal, cruza la historia, se ve que hay algo antes, después y ajeno a lo que es esta historia. Debe ser un personaje, y creo que se lo oí decir a Labra, un personaje complejo realmente en sí mismo. Y por eso, entonces, como digo, es una cucharada de buen gusto este libro, de buen provecho, una colaboración más con otras que nos ayudan no solo a seguir pensando en Clarín, sino a no olvidarnos de lo que hay que aprender. Y en esta historia de Clarín hay mucho que aprender. Así que, Botrel, fue un verdadero placer acercarme a este libro. Creo que a Ricardo le toca. Bueno, pues buenas tardes, noches. Hoy es un día muy especial por la presencia de Jean-François Botrel y por la presentación de este libro. Falta uno de los autores principales, que es Iván Isors. Y la verdad es que le hubiese hecho muchísima ilusión el estar aquí. No deseaba otra cosa, pero bueno, no tiene buena salud. Hace 3 días pues le dio un ictus, y entonces bueno, coincide esta situación. Es un libro muy singular, como decía Enrique, por múltiples razones. Una de ellas porque está escrito a 4 manos, que es algo bastante complejo, de poder escribir un libro así a 4 manos. Otra, porque está escrito por 2 investigadores que son cimas en el conocimiento sobre la obra de Clarín, y que también tiene su singularidad. Es singular porque también es un libro que se escribe casi al final de toda una vida pues de investigación, y está esencializado. Es singular porque en él se emplea el estilo indirecto libre, que es lo que permite sumergirse debajo de la piel pues de Alas Clarín, y que tanta preocupación suscitó a Lisorgues, ¿no? para verterlo al castellano. Y es singular porque se emplea también una técnica que los poetas conocen muy bien, y que es el monólogo dramático, ¿no? Entonces, esto dota una gran singularidad y una gran complejidad, porque además el libro está hecho por 2 investigadores. O sea, no es un libro de ficción, alguien que quiere pues imaginar cómo fue aquel mundo clariniano, sino que
cada cosa que aparece en el libro está rigurosamente comprobada, es decir, que es un libro fáctico, más que ficcional. Entonces, todo esto hace que sea pues una joya literaria, algo para tener, y desde luego vino Helios, habrá libros, una oportunidad que lo firme también Botrel. Los que me conocéis, sabéis que esto no lo suelo hacer, este minuto publicitario, pero es por el interés que el libro tiene. No marchéis sin él. Luego, se presenta aquí, en este territorio, en este territorio de la montaña, como lo llamaba Clarín. Y se presenta aquí no porque por amistad y decir vamos a tu territorio a presentarlo, no, sino porque este espacio es netamente clariniano. Yo ya os comenté en otras ocasiones que la regenta Clarín trata un pueblo donde es natural Pablo Arraíces y que se llama Matalerejo, y que eso es el Entrego. Y entonces Fermín de Pas vendría de ahí. Eso corresponde en la afición, pero es que en su único hijo hay un ingeniero, un alemán, que viene a trabajar pues, a una fábrica donde hay minas de carbón y se desarrolla la metalurgia, y que se llama Karner, ¿no? el ingeniero. Nosotros al leer decimos Corner, y ya está, es un ingeniero alemán, pero nosotros conocemos bien esta zona, y tal como describe a ese ingeniero en aquellos años de la industrialización, etcétera, nos damos cuenta que es esta zona que también conocía Clarín por Onofre, y porque vino aquí a cortejar y porque se casó. Pero si esto es poco, vamos, estos elementos, todavía hay uno más, y es que el propio obispo que centra este estudio es lavianés, es de Laviana. Entonces es un obispo que se forma en los primeros latines en Laviana, luego marcha para Manila, marcha para Madrid. Es un obispo cultísimo, es el verdadero agonista de Clarín, y luego viene a Oviedo, con una cronología que coincide con la de Clarín, porque él toma su ministerio en 1884. Es decir, que él cuando escribe esa famosa pastoral ideológica, pues era un recién llegado, porque la regenta, el primer tomo salió en enero de 1885. Entonces, son vidas muy concomitantes, muy paralelas, con muchos puntos en común. El obispo, además, tiene más características, y es que, como bien refleja este libro, es un obispo con ínfulas literarias. Quería ser escritor y de hecho escribía, y además le gustaba tanto publicar que hasta fue un obispo plagiario. Plagió más de una pastoral francesa, ¿no? Entonces es alguien que observaba a Clarín desde luego desde tantos ángulos como el manteo con el que caminaba, ¿no? Era un individuo pues muy complejo, porque no era una persona nada vulgar, y estuvo muchos años en Oviedo. Acabó con la Basílica de Covadonga, hizo el seminario que luego fue el Milán, hizo la iglesia de la Viana, reformó la catedral, o sea que era un obispo, vamos, de serio, el verdadero antagonista de Clarín. Entonces, todo esto
hace que, curiosamente, claro, Clarín estuvo silenciado, se le trató de llevar a la ortodoxia católica siempre pues en la memoria, porque quedó el sobrino del obispo, que es Maximiliano Arbolella, desde el Carballón, etcétera, intentó pues reconducir a Clarín hacia la ortodoxia católica. Y entonces este obispo tan importante en los desarrollos, como bien citó Enrique, posteriores y por todos conocidos de la regenta, de esa damnatio memoriae tan espantosa que padeció Clarín, él también se desdibuja, y entonces los investigadores no reparan en él. Apenas se citan la anécdota de la pastoral, pero no se ve esa importancia, ese nudo que tiene ahí. Y por eso es tan relevante este libro, porque yo creo que estos dos eminentes investigadores lo que hacen es poner el foco en el centro de la cuestión, como diciendo, seguir al obispo y descubriréis muchos de los arcanos que todavía oculta la regenta. Y ellos hacen una presentación de pruebas aquí en este libro. Yo quiero hacer un homenaje a los hispanistas. ¿Qué sería nuestro mundo literario sin los hispanistas? Enrique hablaba del odio. Yo quiero decir que a Clarín lo empezó a reivindicar un hispanista, Albert Bren, fue el primero, que fue en el año 51, que se celebraron los 50 años de la muerte de Clarín, y fue el primero que hizo un trabajo, una tesis sobre la regente. ¿Qué sería de Alas Clarín sin Jean-François Botrel o sin Iván Lisorgos? Yo puedo asegurar que me los encuentro en prácticamente todo. Cuando intento profundizar en Clarín, siempre me encuentro con una referencia de Jean-François Botrel o de Iván Lisorgos. Y por eso es un auténtico honor y un auténtico privilegio estar aquí pues al lado de este maestro, al que hoy van a tener ustedes también el placer o vais a tener todos vosotros el placer de escucharlo. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo diría que a ese odio y a ese olvido que recordaba Miguel Teso y ahora Ricardo Labra, debemos, Iván y yo, ese interés por Clarín. O sea, lo digo rápidamente, yo empecé a interesarme por Clarín en el 62, no porque lo conocía, yo tenía 18 años, sino porque me dijo un español, un estudioso de Campomanes, cántabro, pero vivía en Oviedo, que ya que no se podía trabajar sobre Clarín en España, pues tal vez un estudiante francés podía hacerlo. Y me atreví, y desde aquel entonces no lo he dejado, claro. Pero este librito tiene una historia más inmediata. Surgió como necesidad, o sea, de un homenaje a un amigo, David Ruiz. Entonces, ¿cómo rendirle homenaje a David Ruiz? Entonces, claro, Iván y yo pensamos en Clarín y muy precisamente en ese episodio conocido de la denuncia y el anatema del obispo de Oviedo hacia Clarín y la regenta. Y pensamos como hispanistas que este episodio, conocido en España, no lo era tanto en Francia. Entonces, haciendo de intermediario cultural, que es nuestra función también, decidimos primero traducir la famosa carta de respuesta de Clarín al obispo, lo cual se las trae porque no es nada fácil, ¿no? O sea, dar cuenta. Y para que el público francés lo entendiera, ponerlo en situación, antecedentes y circunstancias y consecuencias, y así
para algo aparentemente conocido, nos hemos enfrentado con muchas dificultades para hacer asequible ese techado de ironía y ese episodio emblemático, creo, de una situación histórica, pero tal vez no tan histórica, porque esas situaciones tienen una propensión a repetirse. Entonces, este fue, y de ahí salió este librito artesanal, ¿no? que luego, gracias a Ricardo, se ha transformado en un libro verdadero, ¿no? O sea, con todas las características, una magnífica cubierta, además se podía comentar, yo soy muy amigo de comentar cubiertas, pero no lo voy a hacer, con corta de página y con ilustraciones, en fin. Y en un español que, lo digo aquí, decía a 4 manos, yo diría a 6 manos, porque nuestro español es un español de hispanista, ¿no? O sea, le falta la soltura que puede, sobre todo en un relato. El discurso científico sí puede pasar, pero para un relato eso no funciona. Entonces ha metido Ricardo Labra su arte de la palabra, lo cual me parece, a nosotros al menos, se ha hecho muy legible y nos maravillamos de lo bien que escribimos el español, ¿no? Bueno, esto. Bien, pero esta es la historia inmediata, ¿no? de este librito. Pero claro, hay una historia larga duración, ¿no? O sea, ese medio siglo de convivencia con Clarín, en nuestro caso, y ese siglo de olvido, o sea, muy bien documentado y recordado por Ricardo Alba en su libro El caso Clarín. O sea, ahí se tienen todas las situaciones y las causas, digamos, de este inexplicable hoy en día olvido que sufrió no solo la regenta, sino el gran intelectual que fue Clarín. O sea, y de ahí que pues este librito se inscriba en una corriente que me parece que no ha cesado. O sea, la reivindicación de Clarín y su obra no se ha acabado. O sea, culminará tal vez en Oviedo el año que viene con esa proclamación de Clarín como hijo predilecto, por fin, de Oviedo, pero siempre hay que bregar desde un punto de vista ideológico, pero también a veces estético. Yo creo que alrededor de la regenta, esa fábula, ¿no? Que Leopoldo Clarín, la regenta y el obispo, tiene cierta trascendencia y una moraleja, o varias moralejas. Entonces, se recordó que la forma de este librito no es la habitual entre universitarios. A nosotros mismos nos extraña ese libro singular, ¿no? Porque intentar hablar desde Clarín, desde el interior de Clarín, no es nada fácil, ¿no? O sea, y peligroso, porque es una inmisión y como apoderarse de alguien que no puede decir, no, así no lo pensaba yo, no. O sea, lo hemos intentado, o sea, partiendo de lo que sabíamos, y al respecto remito a la biografía de Clarín en sus palabras. O sea, es una biografía que ha sido criticada porque precisamente no se apoderaba de Clarín, o sea, le restituía a Clarín a través de sus propias palabras, citándolo y procurando dar una visión la más completa y honesta posible, ¿no? Entonces,
esa manera de recurrir al estilo latente, como decía, yo quisiera leer un texto que Iván, ya que no pudo acudir, mandó, ¿no? O sea, dice lo siguiente: los autores que han conversado durante años con Leopoldo Alas, que le conocen por fuera y por dentro, se han creído autorizados a acercarse a él según las modalidades narrativas de lo que el mismo autor de La Regenta llamaba el estilo latente, o sea, ahora se dice el estilo indirecto libre, el único que permite expresar el lenguaje interior, ¿no? Entonces, la propia voz del personaje que dice en indirecto lo que ve, lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que experimenta. Así se explica que el lector esté en contacto directo con lo que vive Clarín en el momento en que lo vive. A la tradicional distancia objetivadora del estilo universitario se sustituye una relación directa con Clarín que permite la captación empática de lo pensado y lo experimentado por quien es considerado como un verdadero personaje. Entonces, podría desarrollar más. Esta es la idea, que es en cierta medida una ruptura con el estilo universitario y puede ser criticado y tal vez sea criticable, o sea, pero de cualquier manera es lo que pensamos necesario para que se captara la complejidad de la relación de Clarín con su propia obra y con todo su entorno, o sea, el grupo de Oviedo, y luego, claro, su relación con el obispo. Yo no digo Ramón Martínez Virgil, yo digo el obispo, porque tendrá Ramón Martínez Virgil sus características, sus propias maneras de pensar, pero es ante todo un obispo. Es un representante en Oviedo de la Iglesia Católica Española, que según la Constitución de 1876 es religión de Estado y por lo tanto tiene un poder que ahora nos parece inconcebible, pero que es un poder fáctico, fundamental, y así se pueden entender las cosas, creo que mejor, ¿no? Entonces, lo que aporta ese, me atrevo, ¿no? Es decir, lo que puede aportar después de tantos trabajos sobre Clarín, ¿no? Bueno, puede aportar, por ejemplo, que la recepción en Oviedo, o sea, simbolizada o representada por el obispo, fue una recepción, al fin y al cabo, compartida. Y aquí quisiera defender al obispo. El obispo no es el primero en renegar o denunciar la novela. El primero que lo hace es un obetense, se llama el señor Jovellanos, quien se encuentra con su hijo que está leyendo la novela y, claro, le dice, eso no se puede hacer. Entonces, pensemos en lo que era la novela en aquella época. La novela era un género muy minoritario y más, en este caso, una novela experimental, la novela que ahora se llama del gran realismo, y entonces la reacción de un padre de familia, y entonces el niño pues dijo que Clarín le había regalado el libro para escurrir el bulto. Bien, pero así empieza la cosa, o sea, por un padre de familia que sorprende a su hijo leyendo una novela nefanda. Era un género nefando en la época. O sea, el discurso de la Iglesia está clarísimo al respecto. Luego viene el obispo con la muy conocida denuncia del escarnio, del libro saturado y de salteador de honras ajenas. Pero vayamos por partes, o sea, lo de la sátira, yo creo que nadie desmiente que
sea un libro de sátira. Y como lo dice muy bien Clarín, la sátira es una cosa muy moral. O sea, eso, denunciar las malas costumbres es un deber incluso de cristiano, ¿no? Que sea un atentado a honras ajenas no está aprobado y aborta. Lo que no desmiente Clarín es que se trate de un libro saturado de erotismo. Y así lo concibieron, así lo sintieron sus contemporáneos. Hay frases de Pérez Galdós muy claras al respecto. Le dice, hombre, el incitativo melindre, como decía Quijote, pues tiene demasiado protagonismo en su libro. Entonces, lo mismo dice la Pardo Bazán. O sea, es una sensación. O sea, la relación que tenemos ahora con esa dimensión erótica de la vida no era evidentemente la misma en la época. Y Clarín no contesta, o sí contesta, dice, esto es la vida. Y yo creo que esto es lo fundamental. Es una novela de la vida, o sea, y en la vida entra, obviamente esa dimensión erótica de la relación entre hombres y mujeres. Bien. Entonces, esto, el traspié del obispo, bien, muy sonado, y esto permite también comprobar algo que también quiero recordar, estando aquí el director de la Nueva España, es el protagonismo de la prensa. El caso sonado se debe a una pastoral que circula por los medios tradicionales, claro. Los párrocos repercuten la palabra del obispo, pero ¿cómo empieza a sonar ese episodio de la denuncia de la regenta? Gracias a la prensa obetense primero, el Correo de Asturias, y luego por la prensa nacional, cuando la prensa republicana y la prensa anticlerical se apodera del caso. O sea, errar es propio de los obispos, dicen, ¿no? Bien. Y entonces vemos claramente que dos dimensiones, como la relación con un género como la novela y la relación con la prensa, permiten explicar lo que está pasando, además de comprobar una vez más el poder de la Iglesia. Yo, a lo mejor, disiento un poco de la personalización. Yo creo que al denunciar a Clarín como salteador de honras, da un traspié fenomenal, ¿no? El obispo, pero está cumpliendo con su deber, o sea, está procurando regir moralmente la sociedad asturiana, porque es su deber. Cuando denuncia a Clarín por haberse batido en duelo, hace lo que debe. O sea, la Iglesia condena el duelo y es motivo de excomunicación además, ¿no? Entonces, cuando luego en el 1901 denuncie la Electra de Galdós, está haciendo, o sea, como buen funcionario del sistema católico. O sea, que luego tenga una dimensión personal, a eso voy a llegar, ¿no? Porque lo que sí, bueno, y además hay que recordarlo aquí, o sea, el caciquismo pidalino, que el obispo es una criatura del cacique, la brega dentro de la Iglesia Católica entre carlistas y mestizos, etc. Todo esto está detrás del episodio. Por eso digo que tiene más trascendencia de lo que parece, ¿no? Y llego al final, o sea, en una España, yo no recordaba las cifras, ¿no? Pero entonces había un clérigo por cada 500 españoles, ¿no? Ahora la proporción creo que es de 1 por 3.000, ¿no? O sea,
vean ustedes, o sea, y más en Asturias, o sea, donde cada parroquia tenía al menos su párroco y a veces un coadjutor, ¿no? O sea, entonces es un tejido que permite el control de la sociedad y de la conciencia, digamos, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que este episodio revelan dos concepciones de la religión, ¿no? Una que denuncia Clarín, evidentemente, una visión de la Iglesia como instrumento de poder con poca espiritualidad, o sea, bien. Y lo que mantiene Clarín, o sea, como, no digo católico, como cristiano, es la palabra de Jesús, la vida sincera, ese respeto por los demás, esa comprensión. Entonces son dos modelos de religión. Clarín, se recordaba, es una persona eminentemente espiritual y creyente. Decía, yo no concibo una sociedad sin religión. Entonces, de ahí que la denuncia de un cristiano resulte tan dolorosa para el denunciado y tan improbable vista desde hoy. Pero entonces, así eran las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Esto queda y luego parece ser que dos intelectuales, porque el obispo también era un intelectual, o sea, era un tomista, pero podía tener y leía, tenía un sentido crítico. Entonces se ve que estos dos hombres intercambian libros, o sea, cosa. Clarín manda, creo que por ejemplo, una biografía de San Francisco de Asís y otra de Santa Teresa, y le escribí, y le agradecería que me lo devolviera en 10 días, porque lo necesito para una crítica, ¿no? Bien, pero el obispo también le manda sus libros, o sea, sus pastorales. Entonces, se hacen amigos. Yo no lo creo, o sea, cada uno queda, no sé si en sus 13, pero con sus propias convicciones. El obispo sigue actuando como obispo, a lo mejor tiene respeto, incluso puede ser que tenga aprecio, pero sigue cumpliendo con su misión, y Clarín no pica en el anzuelo que le ofrece en algún momento el obispo, proponiéndole la cura de almas, ¿no? Entonces Clarín dice, sí, puedo ser enfermo, pero gracias por la propuesta, no me advierte. Entonces, ese tira floja, diría yo, o sea, muy decente al fin y al cabo, o sea, al final, no al fin y al cabo, es algo que me parece interesante, porque va más allá de la anécdota, ¿no? O sea, y de hecho nos zanjamos, nosotros nos decimos que, como dijeron algunos, que se volvieron buenos amigos. No, o sea, eso va para más, y para afirmarlo habría que saber quién era, es la pregunta que hacemos en nombre de Clarín, quién era de veras Martínez Vigil, y qué pensó, lo que sí se sabe porque él lo dijo, que ya no era católico. Se sabe que hasta la hora de su muerte se quedó con ese dolor de estar marginado, denunciado, pero también marginado de la comunidad creyente, cuando era él, creo, un gran creyente, ¿no? Entonces, la moraleja
si se busca una moraleja para esta fábula, sería esa moraleja abierta, ¿no? O sea, la tolerancia, el no dogmatismo, y ese respeto que se puede tener incluso a los que calificamos de disidentes desde una posición de poder, ¿no? Entonces, el poder y el otro poder o los otros poderes que la prensa no consiguió, por supuesto, y viendo cómo tardó, si ha llegado, el poder fáctico de la Iglesia, por ejemplo, en cejar y en renunciar a regentar a la sociedad, ¿no? Nada más. ¿Preguntas? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer a cualquiera de los tres presentes? Pues este es un momento. Parece que no hay ninguna pregunta. Entonces damos por concluida. Ah, perdona, no te vi. No, es que si no pregunta a nadie. Sí, venga. Todavía no había. Tenía una pregunta pensándola, pero todavía no tenía mucho tiempo. La tenía muy clara, ¿no? Que es que yo ya a raíz del libro de Ricardo, bueno, fui conociendo toda este trasfondo en relación con Clarín, el obispo y lo que fue en Oviedo y ese olvido y bueno, todo lo que fue pasando, ¿no? Pero yo no lo sabía. Sencillamente, en su día, hace ya muchos años, leí La Regenta con admiración, me quedó muchas cosas en la mente y yo no lo sabía. Yo pensé que no había tal olvido. Yo siempre pensé que era una persona muy prestigiosa. Bueno, hace muchos años que tenía la idea de que, vamos, una idea leída, no mía, ¿no? De que La Regenta era uno de los grandes, de los libros sobre protagonista femenino importantísimos del realismo del siglo XIX, que eran Ana Karenina de Tolstoy y Madame Bovary y La Regenta. Y eso dicho, qué sé yo, cuando yo estaba estudiando en los años, principios de los 70, y entonces, vamos, es que ahora, a raíz de todo esto, ¿no? De todo ese trasfondo que, bueno, que parece ser que concluyó un poco trágicamente con la muerte del hijo de Clarín, que se relaciona con todo este mundo oscuro, ¿no? Bueno, que me llama la atención, ¿no? Bueno, pido disculpas por no hacer la pregunta un poco bien, ¿no? Porque todavía no la tenía pensada, pero como no... A ver si me entendéis, que es tan extraño que haya gente como yo que pensaba que Clarín era, después de Cervantes y pocos más, era de los máximos exponentes de la literatura española ya desde hace muchos años, ¿o no? Por eso existía yo en el olvido del olvido. Quiero decir que cuando ya Clarín no está olvidado, en el relato actual todavía no está del todo repescado el olvido en el que se tuvo. Claro que no es nada extraño lo que dices, pero a mí sí que me tocó, una vez lo comenté aquí en este mismo foro, sí que viví la época en que Clarín, y todavía no creo que hoy esté en la mente de la gente con la talla que realmente tiene, pero yo recuerdo a mi profesora de literatura, cuando estaba dándonos la novela del siglo XIX, nos decía, pues para mí, pero lo decía como diciendo, seré rara. Dice, para mí La Regenta es tan buena o más que Fortunata y Jacinta. Pero lo decía como con prudencia. Y estaba hablando de los años 70. Y yo cuando entré en la universidad, apareció Cachero en televisión por algún congreso que había allí, y el periodista utilizó la palabra clarinista, clariniano,
le preguntó a Cachero que cuál era la buena, él dijo que daba lo mismo, pero yo me quedé pensando, porque en la universidad a veces se llega a niveles de especialización un poco bufos. Había un profesor de biología que decía que las tesis doctorales de zoología había que hacerlas muy rápido antes de que se te muriera el bicho, porque era la tesis sobre ese bicho, ¿no? Sobre todo. Digo, bueno, yo pensaba, digo, clarinista, digo, pero da de sí el tema, pero porque es lo que yo traía del bachillerato, que Clarín sí era importante, pero no era tanto como para ser la especialidad de alguien. Yo empecé a estudiar en el año 77, que fui a la universidad. Terminé el año 82, mira el margen de tiempo que estamos considerando. Y, por ejemplo, tú ahora piensas en la talla intelectual que aquí acaba de mencionar. Si digo Jovellanos, todo el mundo piensa en un gran cerebro. Piensas en Clarín y no piensas en esos términos. Y Clarín podía ser que tuviera una cabeza pues de ese nivel, porque yo oí el Leopoldo Tolívar Arias, su bisnieto. Yo no tengo formación jurídica, pero él sí. Y decía que la introducción que había hecho a aquella obra decía que era la mejor pieza jurídica de la época. Marcar la pauta como marcaba Clarín desde aquí, es que ahora hay internet, pero de aquella no había internet. Es decir, desde un sitio tan esquinado, tener la influencia tan enorme que tenía crítica en toda España, tienes que tener un nivel de análisis y de aceptación muy grande. Entonces, bueno, lo que dices es tan raro que yo no supiera esto. No es nada raro, por lo que digo, porque todavía en el relato de Clarín no figura como parte de su biografía el hostigamiento y olvido en el que estuvo. Todavía no está. Por eso digo que está olvidado el olvido, y no debería. Estos libros están ayudando a que se recuerde el olvido de Clarín. Bueno, sí, yo creo que Ricardo puede dar explicaciones sobre ese olvido y esa recuperación de la figura de Clarín, muy reciente al fin y al cabo. Sí, ¿no? sí. Claro, es una historia apasionante, o sea, si se mira desde el punto de vista literario, porque acaba bien, como dice Jean-François, acaba bien porque es como si los buenos o el bien triunfasen, porque claro, generalmente imaginaros que esta obra quedase sumergida en las aguas del olvido y nada, nadie sabe nada, pero resistió, y resistió tanto que a Clarín se le recordaba, se le consideraba en vida y en los años posteriores a su muerte como un publicista, todo lo más como un crítico literario sin haber dejado escuela. Y es curioso porque luego es el escritor el que relata, el que rescata al periodista, ¿no? Y entonces ahí aparece pues la figura de Jean-François Botrel. Yo sí quiero comentar una cosa, y es que es algo muy parecido, porque esto pasó hace muchos años, pero sigue pasando en la actualidad, pues sobre todo cuando se vive en mundos o universos cerrados y ortodoxos, como por ejemplo puede ser el Oviedo de Clarín, que era una ciudad levítica. Y entonces el arzobispo, y yo lo cito a veces, es como el corifeo del coro griego. Pero imaginaros una fatua ahora de un musulmán, de un religioso musulmán que mantiene su ortodoxia y dice Salman Rushdie, ¿tal? Y pasan los años y le sacan un ojo. Entonces eso es lo que le pasó a Clarín, no con una fatua, pero sí con una pastoral, dentro de la ortodoxia. Y eso marcó enormemente en ese mundo tan ultracatólico, porque luego Clarín además presentó muchas batallas también desde el ayuntamiento, y tuvo enfrentamientos con el obispo también. Tuvieron que mediar ahí en varias ocasiones, porque lógicamente Clarín quería secularizar el espacio público. En aquello, si hoy no está secularizado, imaginaros en aquel tiempo. Y entonces viene este silencio
tan tremendo pues, de estos años, y que afortunadamente, gracias pues, al trabajo investigador y al rigor y la seriedad, ya veis la ponderación del análisis, porque lógicamente hay veces que se pone demasiada pasión en los juicios y en las valoraciones. Hay que sopesarlo todo mucho, pero el juicio del obispo, claro, hay gente que comenta, bueno, es que ¿qué más da que salga una pastoral? No, es que eso marca una obra, pero luego toda su vida y toda la concatenación que vino después, porque se vivió en una serie de sistemas. Yo no llamo racionarios, porque no me gusta esa palabra. La emplean mucho todavía hoy en día en los políticos. A mí me gusta más la de retardatario. Son sistemas retardatarios. Y entonces, los que tuvo Clarín en los distintos sistemas políticos eran muy retardatarios, y eso contribuyó a ese silencio absoluto, hasta el extremo de que en el año 52, cuando se hace el primer homenaje para celebrar el centenario de Clarín en Oviedo, pues prácticamente la habían leído 4 universitarios, como citó oportunamente Emilio Arcos y el profesor Cachero, que fueron pioneros en el resurgimiento de la obra. Luego ya en los años 60 hay esa eclosión clariniana, y ya parece que Clarín efectivamente es el olvido del olvido de Clarín. Bueno, es por ahí. No sé si el profesor... Yo, mientras hablaba, yo recordaba que en el 75 yo actuaba de vicerrector de mi universidad y firmamos un convenio con la Universidad de Oviedo. Y entonces acudió a Rennes el rector Teodoro López Cuesta. Entonces yo le dediqué mi modesto libro Preludio de Clarín, y yo puse al ilustre vetustense Teodoro. Y entonces se quedó así mirándome y mirando al secretario general, a ver qué dice ese joven, yo vetustense. Yo lo decía, claro, como conocedor de la novela, y me parecía, este es un ejemplo, ¿no? O sea, de lo que representaba en los años 75 Vetusta la regenta en el Oviedo, ilustrado, porque un rector, yo he sido rector, siempre es una persona ilustrada, ¿verdad? Bueno, y eso, o sea, vuelvo a un detalle, o sea, lo que quiero también decir al público es que cuando uno investiga y escribe, siempre va aprendiendo. Y yo creía, pues, saberlo, no creo saberlo todo de Clarín, pero pretendo ser uno de los lectores más o menos inteligentes con quien dialoga, ¿no? Entonces, y pues me ha sucedido que he fallado. Al volver a leer esa carta, y con eso podríamos acabar. Hay un momento en que dice, imposible, dice al obispo, pero públicamente, ¿no? Imposible que llegáramos a entendernos, a no dejar yo de ser quien soy, o vuestra excelencia de ser obispo, en camino de lo cual no le veo. Pues bien, tirará usted a ser arzobispo, y esto no es dejar de ser obispo. A ver, yo lo había leído como cosa corriente, entonces caí en cuenta de que no conocía la etimología de obispo. Episcopus, el que vigila, el que observa. Entonces, lo que le dice es que no va
a dejar de ser obispo, va a ser más obispo que ahora, ¿no? Esto le dice. Entonces, ahí está, creo, la clave del momento, ¿eh? El obispo está escudriñando y observándole, controlándole, y le contesta de esta manera, muy sutil, ¿no? O sea, aguda, pero para entenderlo hay que saber un poco de etimología, ¿no? O sea, bien. Entonces, esta carta está plagada de indirectas, de cosas subliminales, y se dirige al obispo, a ver si me entiendes, ¿no? Pero también crea una complicidad con sus pares, en este caso el grupo de Oviedo, que es el que lo respalda, y así se ven dos mundos que no pueden llegar a entenderse, y sin embargo, y se están retando mutuamente, ¿no? Entonces, sí les invito a volver a leer esta carta, a ver si aprecian como a mí me pasó ese sentido genial de la ironía, ¿no? Donde lo maneja como creo que nadie lo manejó, y como el contrincante es el obispo, de ahí el que alrededor de la regenta hayamos pensado poner esos dos personajes, ¿no? Leopoldo Alas, por una parte Clarín también, que no son las mismas personas, ¿no? Leopoldo Alas y Clarín. Clarín es el portavoz de una parte del Leopoldo Alas como hombre y como intelectual, ¿no? Y al otro lado, un obispo, bueno, resulta, fue Martínez Vigil, pero yo pienso también que podía haber sido otro, y que en total no hubiera pasado más o menos lo mismo. Tal vez el futuro hubiera sido distinto, o sea, que ese diálogo, esa manera de cartearse hubiera sido distinto, pero fundamentalmente no hubiera cambiado las cosas. ¿Alguna otra pregunta, Kiko? Sí, primero, como decía la presidenta, primero reconocer el extraordinario acto que hoy estamos celebrando aquí, que efectivamente es una suerte tener aquí a la mesa que tenemos hoy, especialmente a Botrel, ¿no? Y bueno, esto es una labor que fundamentalmente yo agradezco muchísimo a Ricardo Labra, que ha sido el promotor de este acto, ¿no? Y que además efectivamente viniera aquí a la huelga como primera presentación de ese ensayo y esa investigación última que han hecho los dos, Aguilé y Botrel, los dos hispanistas, que efectivamente, junto con la intervención que situó muy bien en el contexto del Teso, que como sabemos ya es una persona muy conocida aquí, porque ya presentó aquí los dos últimos ensayos, el ensayo también de Ricardo Labra sobre Clarín, y que efectivamente explicó muy bien en qué contexto nace esta obra y en el contexto que hoy tenemos sobre la obra de Clarín. Y efectivamente después Ricardo, que yo creo que ha hecho una investigación muy importante, y ha revitalizado también de nuevo la obra de Clarín, y como supimos todos aquí, que en la presentación vino también el familiar más cercano que estaba aquí en la mesa junto con eso, pues efectivamente yo creo que a este nivel el que Clarín en este momento tenga de nuevo ese auge y ese reconocimiento, para que no se olvide, como muy bien apuntó el Teso. Yo creo que es una suerte haber tenido hoy este acto,
y que efectivamente estuviera aquí Botrel presentando esa investigación junto al otro rectorista, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y entonces yo le preguntaría a Botrel si efectivamente, digamos, una clave que de todo lo que habéis comentado, que está claro, ¿no? De diferenciación total es, en castellano, esa condena de la memoria que hace el obispo, en definitiva, esa condena a la memoria, si no es una de las claves fundamentales para saber la diferenciación clara entre lo que representaba uno y Clarín, ¿no? Es decir, el obispo y Clarín. Es decir, por situarnos en términos, digamos, democráticos y progresistas frente, digamos, a lo conservador y reaccionario, ¿no? La pregunta sería esa, y si contigo comparto también ese mismo idea, y además de eso, la opinión que vosotros tenéis sobre el ensayo que hizo también Ricardo Lama. Bueno, la opinión que tengo yo del caso de Alas Clarín creo que lo expresé en un epílogo, ¿no? O sea, destacando lo importante, la trascendencia de ese análisis preciso y además poético, porque escribe muy bien Ricardo, ¿no? De lo que ha sido desde 1901 la fortuna o la infortuna de la obra clariniana y la figura de Clarín. O sea, yo disocio la figura de la obra, o sea, son dos cosas. Entonces, yo creo que este librito se inscribe en la corriente marcada por Ricardo, y en algún momento es como redundante, o sea, él hace un análisis muy fino de la carta, de la ironía, lo que nosotros no hacemos, porque Clarín no hace un autoanálisis de su ironía, solo se limita a practicarla, ¿no? Bien, pero de ahí. Y luego, o sea, no sé si he entendido bien esa la primera pregunta, que era el denunciar o... Sí, la condena de la memoria. Bueno, la condena, o sea, resulta que la pastoral del obispo ha sido una damnatio memoriam, pero a lo mejor no lo pretendía, no sabía, o sea, estaba haciendo lo que tenía que hacer, o sea, denunciar a alguien que no estaba dentro del marco de lo moral, digamos, en defensa de la sociedad, o sea, de la sociedad de la época, pensaba, ¿no? O sea, pero lo que consigue en el momento es marcar una diferencia tremenda entre los liberales, los republicanos y la sociedad conservadora, no solo la vetustense, sino la española. Eso marca. Entonces, ¿quién vence? De momento vence el obispo, pero ayudado, yo diría, por una incomprensión generalizada de lo que podía ser una novela como La Regenta. Digamos que se ha tardado bastante en entender La Regenta por lo que es, o sea, una gran novela de la vida interior, tanto como la novela de Vetusta. Y se sabe, ahora que tenemos el primer manuscrito de La Regenta, que Clarín dudó mucho, o sea, primero empezó a hacer la novela de Vetusta, y se ve en los equilibrios dentro de la obra, ¿no? Los primeros capítulos son... entonces coloca
en un momento determinado la otra novela, que es la novela de la vida interior, y mezcla sutilmente, o sea, se ve factualmente porque cambia el orden de los capítulos, ¿no? Cuando había escrito, creo que eran 7 capítulos sobre Vetusta, coloca un capítulo, el tercero, sobre la vida interior, sobre Ana Ozores, ¿no? Y entonces no hemos tardado, o sea, el público lector ha tardado en percatarse de esa doble dimensión de la novela, y por eso ha costado tanto, o sea, a la novela imponerse, además, bueno, y no ayudaba, claro, el anatema fatwa. Me gusta la palabra fatwa, porque, claro, evidentemente es lo mismo, o sea, y ahora protestamos, ¿no? O sea, nos parece intolerable, ¿no? Y tan peligroso. Solo para terminar así con cosas ligeras, es que antes cuando mencionó la etimología de obispo, episcopus, vigilante, episcopus es una adaptación latina del griego episcopos, que es un derivado del verbo episkeptomai, y ese verbo sin la preposición, skeptomai a secas, significa mirar, es de la raíz de escéptico. Entonces tiene su gracia que la palabra obispo y escéptico tengan un origen. No sé si a los obispos les gustará mirar la etimología completa. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar, no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, yo sé. Jolín, es que tenemos una mesa como la que tenemos y son las 9:20 todavía. Vamos a desperdiciar esta ocasión. No, Julio, tú pregunta. No quiero pasarme, ¿eh? No, hombre. Vale. Bueno, nada. Se me iban ocurriendo cosas con lo que vais diciendo, ¿no? Entonces, bueno, Enrique del Teso hacía una especie de comparación con lo que estamos pasando ahora, que viene a ser un poquitín esa frase que se repite mucho, que es la de como que la historia se repite, ¿no? Estamos viendo a gente en ciertas manifestaciones que primero rezan el rosario y después se ponen muy enfadados, ¿no? Y es un poquitín el sentimiento que tenemos la mayor parte de los españoles de lo que es la historia de España, ¿no? Como un continuo repetirse cosas y siempre con la sombra de la retardación, como dice Ricardo, ¿no? Siempre ahí detrás. Bueno, ahora me crea un poco de curiosidad desde el punto de vista literario, ¿no? ¿Qué otros fenómenos son comparables al de Clarín y la Regenta en España en relación con la Iglesia, con su entorno donde se narran las cosas y tal? ¿Qué otra? Por ejemplo, hablasteis de Galdós o algún otro escritor grande o no tan grande se enfrentó con el establishment de la época de esta manera. Yo no, un caso como el de la Regenta no creo que haya más. O sea, obviamente incluso el propio Galdós, liberal pero más consensual, tuvo que bregar, apoyado por un público lector, porque él sí que tuvo apoyos entre el lectorado, ¿no? Contra los sectores conservadores de la sociedad. O sea, la propia Real Academia pues, no le acogió, o sea, como se sabe, ¿no? O sea, entonces, la figura y la obra de Galdós también es emblemática de dos concepciones ideológicas de la literatura. O sea, lo que salvó a Galdós fueron los episodios nacionales, no Doña Perfecta, obviamente, ¿no? O sea, la inquina hacia todos esos discursos críticos
de la sociedad de la época se manifestó en el caso de Clarín, pero también en el caso de Galdós. Pero caso como este, o sea, con tales consecuencias, no, personalmente no conozco en España y no conozco otros casos en la literatura universal, ¿no? Y ese milagro de que al fin y al cabo la novela se salvara. Entonces eso me parece fuente de optimismo, ¿no? O sea, que una novela buena acabe por imponerse y hacer reconocida. O sea, a lo mejor soy demasiado optimista, ¿no? Pero busquemos otra no sé. Está bien, sí. Y yo, vamos, como lector, tampoco conozco un caso así en la historia de la literatura. Sí hay casos de novelas que se funden con una ciudad. Por ejemplo, tenemos a Joyce, con Ulises, tienes Dublín, o tienes autores que se transuntan en una ciudad. Por ejemplo, tenemos a Pessoa pues en Lisboa, ¿no? Uno va a Lisboa y parece que que respira el perfume del desasosiego pessoano. Pero una ciudad que se revuelva contra una novela de ficción literaria y que se refleje en ella y se retroalimente en ella durante tantos años, yo creo que no. Escritores parecidos a Clarín, ese tormento espiritual, precisamente que tanto incide el profesor Botrel, porque una cosa es ser católico ortodoxo y otra cosa es tener espiritualidad. Entonces, Clarín era un ser acendradamente espiritual. Pues es Unamuno. Unamuno es igual. De hecho, Unamuno podría haber sido el discípulo natural de Clarín. Lo que pasa es que no lo trató bien Clarín a Unamuno y no pudo ir más allá. Pero es otro caso. Lo que pasa es que Unamuno tuvo otro enfrentamiento final, pero no fue igual con la literatura, ¿no? en este aspecto. O sea, yo creo que sí se puede considerar a la regenta como un caso insólito en la historia de la literatura. Luego hay pocas obras contemporáneas que hayan sido capaces de subvertir el canon literario, porque el canon literario es estructural, son como los pilares de una catedral. Entonces, claro, el canon ya soporta el peso de la tradición y es muy difícil meter una piedra en la base de una columna, ¿no? Y en cambio, Clarín fue capaz, porque hoy en día se le reconoce como un autor indiscutible del canon finisecular. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es un... De todas formas, por corregir un poco el optimismo de Botrel, por deducción nada más, si en algún caso parecido triunfó el olvido, no lo podemos saber, porque está olvidado. Por definición. Sí, pero se mencionaba el caso de Unamuno, sí, también denunciado por el obispo de Salamanca, pero años más tarde, y no por una obra literaria, sino por lo que significaba. Y los respaldos de Unamuno en la época eran totalmente distintos. Y el manejo de la prensa también, o sea, le permite enfrentarse y, al fin y al cabo, vencer. O sea, Unamuno puede más que el obispo de Salamanca, ¿no? Una pregunta, sabemos, o creo haber oído que Clarín sí había leído a Flaubert, que le llamaba Bovary, ¿no? Comparar, si podéis hacer alguna leve comparación no entre Madame Bovary y la regenta, sino si a Flaubert le sucedió algo parecido en su territorio cuando escribió Madame Bovary, que también se las traía la obra. Y después si Clarín leyó a Flaubert, si Flaubert
habrá sabido de Clarín en algún momento, si supo de su existencia. Y después una indiscreción, que es quién es David Ruiz, a quien se dedica la obra, perdonad mi ignorancia, pero también como soy indiscreto, no sé a quién se dedica la obra. David Ruiz in memoriam, dice aquí, ¿no? Esas cosas son las que quería preguntar. Bueno, desde luego, lo que sí sé es que los franceses de la época desconocían del todo lo que pasaba en la literatura española. Eso. Bien, así somos ignorantes, decía el mismo Zola, ¿no? Entonces, excepto tal vez la Pardo Bazán, que es más intrigante, pues los demás, no sé. Yo creo que a Clarín le invitaron en los últimos años de su vida a participar, a escribir en una revista, pero fue lo más, ¿no? Entonces las relaciones de Clarín, bueno, con Madame Bovary en este caso, yo creo que evidentemente había leído, y cómo había leído toda la literatura de la época. O sea, bien. Entonces, la cosa ha ido por el tema del plagio, como sabemos, ¿no? De eso nada. O sea, utiliza instrumentos que están ya a disposición. O sea, el estilo latente es un invento de quien, bueno, lo practica Flaubert y lo practica Clarín, Leopoldo Alas, a su modo. Entonces, yo creo que son cosas, comparaciones entre... Pero llegamos a esa concepción tan ridícula desde Francia, ¿no? O sea, a Clarín se le va a llamar el Flaubert español, la regenta, la Bovary española. O sea, esto para mí no tiene sentido, ¿no? O sea, hay que ver cómo dentro de una corriente de literaria española se pueden admitir una obra como Ana Karenina o como Madame Bovary o como La Regenta, como obras que forman parte de un canon compartido. Entonces, esos intríngulis, ¿no? de si este ha copiado, o sea, inspirado. Yo he vivido 3 años en la Casa Velázquez con artistas, ¿no? O sea, pintores, grabadores, ¿no? Y me di cuenta de que siempre estaban mirando lo que hacía el otro. Y así estaban construyendo su originalidad. Yo creo que sí, o sea, un universitario no lo inventa todo, o sea, está leyendo todo lo que puede de los demás y escogiendo y sintetizando. Eso lo hace cualquier artista, o sea, se vale de lo que tiene a mano, y que no tiene a mano lo va a buscar, o sea, y así hemos de considerar, y así podemos pensar que La Regenta es una obra única, que no se parece, a mí no se parece en cierta medida a Madame Bovary, pero es otra cosa. David Ruiz fue un profesor de historia contemporánea de la Universidad de Oviedo. Bueno, yo creo que también se puede decir que fue un militante comunista, pero ante todo era amigo. Para comentarte lo de al hilo de estos enlaces que hay, que preguntaba si uno lee al otro, etcétera, y me vino Solange de Lisorbes, que es la mujer
de Van Lisorbes, y está haciendo un trabajo de divulgación pues, de la libre pensadora, de Rosario de Acuña. Y entonces Rosario de Acuña era, fíjate cómo son las cosas, muy amigado estaba de Luis Bonafú, que este fue el que acusó de plagiario precisamente a Clarín. Cuando escribe Clarín mis plagios, es contestando a Luis Bonafú, y luego lo utiliza como nombre para su único hijo. Date cuenta que el nombre de la protagonista es Emma, de Madame Bovary, Emma Valcárcel, porque es una cárcel donde meten a Bonifacio Reyes, de Luis Bonafú. Son esos hilos que se tejen y que coinciden, pues en este caso, en el mismo grupo también, de un matrimonio, dos hispanistas, y están trabajando por las dos vías, ¿no? Probablemente sea conveniente insistir para ese olvido y en definitiva para la reflexión más que también de la regenta. Además del régimen de su época, fines del siglo XIX, principios del XX, la restauración monárquica, ese sistema que no podía soportar la ironía ni lo que Clarín reflejaba de una sociedad que podría ser más que la obetense la española. Además de esa etapa, hubo otra, quizá mucho peor, mucho más dañina, que es el franquismo, los años 40, los años 50, esa obsesión de nuevo del régimen y desde Asturias para olvidar, para borrar, si fuera posible, más que Clarín, por ejemplo. Y en esos años, quizá lo que planteaba Julio, ahí quepa una cierta comparación con Galdós, pero no directamente a través de Galdós, sino por lo que yo sé, que probablemente sea muy grave en esto, a través de Buñuel y de cómo Galdós en las películas de Buñuel está presente y, por ejemplo, como el régimen eso no podía soportarlo. Se rechazaba Buñuel a lo que hacía Buñuel, pero también la base, que en la mayor parte de las ocasiones estaba en la literatura de Galdós. ¿No lo creéis? No sé si yo estoy muy fuera de contexto o si tiene algún sentido. Bueno, yo pregunté una vez de Galdós, escritor nacional, porque desde un hispanista, para un hispanista francés, o sea, la dimensión nacional es importante, o sea, Víctor Hugo es un escritor nacional, ¿no? Entonces, mi conclusión fue que Galdós no llegó a ser escritor nacional. Se puede poner textos de Galdós, de episodios nacionales, en antologías, pero episodios nacionales. Todo lo demás, incluso, y primero durante el franquismo, o sea, se volvieron a imprimir los episodios, pero las demás novelas no. Entonces, porque había una parte, en la época de Galdós no llegó a ser nacional desde dos bandos, o sea, la clase obrera no le admitió como portavoz suyo, o sea, bien. Y claro, los sectores conservadores tampoco. Entonces, apoyó la figura de los republicanos, los liberales, pero ahí paró. Entonces, no se puede entender una sociedad si hay dos componentes importantes de la propia sociedad que se opone
y no le da un signo consensual. Hoy en día creo que Galdós sí que se admite y con una selección ya más dentro de su obra, o sea, sí, Fortunata y Jacinta, sí, y eso ayuda también los trasuntos cinematográficos, ¿no? Pero es una reflexión que hizo Ricardo sobre el canon, ¿no? Cómo se llega a un canon pactado, o sea, y compartido, ¿no? O sea, es un proceso muy lento por una parte, pero muy ideológico. Y entonces el canon literario es, creo, en cierta medida, el reflejo de un consenso nacional cuando se trata del canon literario español o francés, y luego un consenso europeo cuando se trata de saber quiénes son los escritores emblemáticos de nuestra Europa hoy en día. Pensémoslo, o sea, no es nada fácil, o sea, decir, bueno, no vamos a poner a todos los que han escrito y producido novela, poesías o teatro. Vamos a tener que escoger. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer como europeos? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? O sea, y cuáles van a ser los criterios. Entonces, eso supone que haya discusiones y que zanjemos colectivamente y para el canon universal más todavía. Entonces, yo diría que lo cierto es que no hay que dejar que una persona como Bloom, ¿no?, diga, este sí entra y este queda fuera, ¿no? O sea, y la mejor manera de conseguirlo es ser lector y promover lo que a nosotros nos gusta y nos parece importante para nuestro propio país, por supuesto, pero también para Europa y para el mundo entero, o sea, y enterarnos, ser receptivo para los demás. Y son planos que no son incompatibles para mí. Perfectamente se puede tener un punto de vista nacional, imprescindible para los niños. O sea, a los niños no se les va a decir, tú tienes que leerte toda la literatura española, o sea, vamos a escoger, ¿no? O sea, bien, eso, ¿quién escoge? O sea, desde luego, la dimensión ideológica se ha de excluir, ¿no? Y luego, pues, pasamos a otro nivel y a otro nivel, y así, con ese diálogo entre los distintos niveles, podemos llegar a algo que sea nuestro derecho de lector y de ciudadano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Julio? Pues entonces vamos. Ahora es que vamos a dar por terminado el acto y recordarles no, informarles de que la próxima actividad de Cauce va a ser después del puente, el día 15 de diciembre, y será una presentación de un libro de Ana Pereira, BDR. Muchas gracias. Muy bien.